Vamos a empezar a grabarla. Pues esperemos que esto vaya corriendo un poquito mejor. Intento como que las grabaciones no se queden como en un formato como muy sencillo. Es que también las limitaciones del hardware a veces no van con nosotros, pero esperemos que esto se transmita de la mejor manera. Mi nombre es Javier Ríos, ya me habrán conocido por algunas cuestiones ahí de los videos, de las respuestas a los mensajes, y pues me da mucho gusto conocerlos. Vamos a ver si podemos mejorar un poco esto antes de empezar. Ujú, ujú. La resolución para que no se coma todo ¿cómo se llama? Eh, la, ujú, bien, ponemos tantito. Pues bueno, antes que nada, bueno, y para ir empezando y para conocerlos, no sé si alguno de ustedes tenga hasta el momento alguna duda, algo importante que tengamos que atender respecto a cómo vamos en el módulo, dudas sobre las actividades hasta este momento. Si tenemos entregas esta semana, aquí está ya empezando a desconfigurarse esto, de un segundo. Ujú, ujú. Ok, no, hay que empezar como a dar un poquito de lata a esto, pues vamos a empezar al menos si es posible así. No va a ser el inicio. Vamos a ver si puedo componerlo. Pues bueno, sí, preguntarles primero y antes que nada si tienen hasta el momento alguna duda, pregunta sobre cómo vamos en el módulo, si hay algún elemento que no ha quedado del todo claro en las últimas semanas. Por favor, obviamente las calificaciones de esta semana todavía no las tengo en el momento, pero espero poderlas tener pronto. Eh, y también preguntarles si tienen hasta el momento alguna duda de la presentación, o sea, es decir, de la actividad de esta semana, la que tenemos que entregar con el cuadro descriptivo, con el formato de apoyo. Pueden participar en ¿cómo se llama? A través del mensajero, pueden abrir su micrófono si así lo desean. Con mucho gusto yo les voy contestando. En lo que aprendo un poquito esto, o aprendo más bien, aprender esto para que puedan verme de una mejor manera. Ujú. Y si no hay, pues vamos a empezar tal cual con una pequeña exposición que tengo para ustedes el día de hoy, esperando que esto no vuelva a explotar y que ustedes me puedan ver de la mejor manera, aunque sea en chiquito. Bueno, muy bien, pues bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los contenidos de la primera sesión, bueno, de la primera secuencia, pero en específico vamos a hacer, denme un segundo, voy a pausar para ver si podemos acelerar un poquito más mi imagen. A repasar un poco sobre los aspectos básicos de la psicología, de la psicopatología y cómo se relaciona con la psicología clínica. Sí, ya estamos bastante atrasados en el tiempo, entonces vamos a dar inicio. Bueno, lo primero que quiero comentarles es que vamos a hablar un poco sobre los objetivos. Creo que cuando estábamos hablando mucho sobre el caso de Jessica y hablábamos sobre todo sobre cómo el, eh, vamos a ver, permítame un segundo. Sí me escuchan, ¿verdad? Nada más para estar como comprobando de que sí se está escuchando. Ah, perfecto. Ahí está, ya lo moví tantito. Sí, sí se Muy escucha bien. más. Ah, bueno. Entonces, cuando hablamos del caso de Jessica, ahorita quisiera como tratar durante unos minutos una pequeña retroalimentación. Estaba viendo cómo se enfatizaba mucho por parte del grupo la idea de, por ejemplo, que las consecuencias negativas de un problema de salud mental tienen que ser
como catastróficas para que una persona tome una decisión, ¿saben? Es decir, cuando hablamos un poco sobre qué es lo que podría pasar si Jessica no atiende su cuestión de salud mental, muchos de nosotros tomábamos en cuenta como el, bueno, pues seguramente va a empeorar su estado mental, va a terminar en peores condiciones. Y fíjense que una de las cosas que nos habla sobre todo la experiencia, que es que a menos que haya condiciones de salud importantes, vamos a llamarlo así, como trastornos mentales añadidos a condiciones sociales negativas, o sea, como falta de apoyo, es cuando tenemos estos como escenarios como cada vez más catastróficos, lo que muchas veces conlleva la salud mental o cuando cómo se refleja la evolución de esto normalmente es en una adaptación, en algo que se llamamos a veces acomodación a los trastornos mentales y que al contrario, lo que pasa es que la persona se empieza a acostumbrar a vivir de esa manera. Y son personas que sabemos, o que ustedes tal vez tengan un poco más en su ubicadas tal vez en su experiencia, que eh, van generando una cuestión como biográfica en que las personas ya no se les acercan, en que tienen dificultades para poder entablar y socializar. Entonces vamos a apagar tantito esto porque sí, hoy no está cooperando mi cámara. Ahí está. Bueno, entonces algo que había hablado, bueno, de cómo, qué podríamos hacer para que la persona pudiera, se decidiera acercarse a una condición de salud mental o a un apoyo. Hablamos un poco que podría ser la parte de, vamos a ver si aquí me pueden ver un poco mejor, pero va muy lento. Bueno, es el apoyo. El apoyo social es definitivamente uno de los elementos que pasa muy desapercibido cuando hablamos de salud mental. Vamos a ver si por aquí puedo compartirles mi video para que de menos se vea no tan lento. Mm, Bueno, el, el apoyo social puede ser como el principal, y se sabe que es el principal factor que lleva a una persona a seguir o empezar la búsqueda de un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Muchas veces lo que termina sucediendo en historias de varias personas es que cuando escuchan que una compañera, un compañero, amigo, familiar se ha acercado ya a un psicólogo o a un psiquiatra y refleja en su experiencia algo como de, oye, yo también tenía miedo, tenía estigmas, tenía dificultades, y digo, ok, entonces no es tan malo que me medique, no es tan malo que tenga un diagnóstico, por ejemplo, es cuando empiezan a suceder estos importantes cambios. Entonces, yo solamente quería empezar a retroalimentar desde ahí, que tenemos que pensar que el punto de la psicopatología, ahorita lo que vamos a ver sobre los objetivos, no necesariamente tiene que ir en la línea de ver lo que está mal de la persona. Y creo que esto va a resonar como muy lógico para todos nosotros, ¿no? Que es, no siempre te estamos y tenemos que estar pensando en encontrarle algo malo a la persona, sobre todo una persona que se acerca por una cuestión de, y vamos a ver los criterios de trastorno mental, sino en la búsqueda de apoyo y en la búsqueda y en el encuentro de un camino que pudiera estar un poco más pavimentado que otras veces o que en otros momentos de su vida, es como se puede acercar. Entonces, vamos a hacer con eso un pequeño ejercicio que si me siguen en la red Social, tal vez ya sepan la respuesta a esto, que es ¿qué es lo que está haciendo esta persona? O sea, en esta pintura que se llama El Doctor, ¿no? Es una pintura de 1891. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que está haciendo el doctor, la persona que está ahí? Y pueden abrir su micrófono, pueden mandarlo por el chat. Aquí voy abriendo de una vez el chat para que lo tengamos aquí. Ok, ya lo tenemos. Observando y analizar. Observando, analizando, ¿qué más creen? Todo lo que ustedes que cooperen es todo bien recibido, no hay respuesta correcta o incorrecta. Está observando al paciente, ok. Mm, Si es médico, ok. En este caso sí es un médico. Bueno, al menos lo que nos dice la, la pintura es que sí, sí es un médico. Nos están diciendo Tiene también, con respecto a lo que observa.
Ujú, o sea, está observando, está analizando el comportamiento y los síntomas, muy bien. Algo más que ustedes consideren que es que está haciendo esta persona o este médico en general? O sea, ¿qué estará haciendo? Realizando un diagnóstico, nos dicen. Ok, ah, bien. Pues bueno, no sé si ustedes, y tal vez la parte importante aquí es como de ustedes sí saben de dónde viene la palabra clínica, como en psicología clínica, por ejemplo. ¿Conocen cuál es el origen de la palabra clínica? No, ¿No? ¿Qué creen que tenga que ver con este pequeño, ¿cómo se llamará? Pues sí, esta imagen. ¿Qué tendrá que ver, cuál será la relación entre clínica, la palabra clínica, y lo que está haciendo esta persona? Porque pues es cuando lo que vemos a veces o podemos llegar a entender qué es lo que hace un clínico. Un clínico es esa persona que, pues, vamos, vamos bien, vamos a ir desmitificando algunas cosas. El clínico no es necesariamente una persona que a veces tenemos en nuestra memoria o en nuestra suposición, ¿no? En nuestros esquemas mentales. Una persona que viste bata blanca y que está en un hospital y que lleva su tablita y que va caminando por el hospital. Ese no es el clínico. Vamos a ver si ahora sí la magia, pues, no mejoró mucho, pero tampoco empeoró. Ok, pienso que es la posición que tiene el médico. Efectivamente, la palabra clínica viene del latín clinic o clean, que viene y que está también presente en en las palabras como inclinarse. El clínico es el que se inclina, es la persona que se acerca, que es todo lo que hace ustedes, que es observar, analizar el comportamiento y los síntomas. Realizar el diagnóstico es un objetivo secundario del clínico. El clínico, y en este caso, si ustedes están interesados en esta área, se tienen que convertir en clínicos, es la persona que se acerca a una forma en la que no deja de perder como perspectiva de que esto eh, no es solamente estoy buscando lo que yo quiero encontrar, ¿no? Que es un poco referente a lo que decíamos al principio, no estoy buscando solamente lo que está mal, ¿no? Para llenar mi listita de los criterios del DSM-5, el CIE. Ojo, no le vamos, en este lugar no le tiramos tan feo al DSM. Sabemos que es una herramienta que necesita afinarse y que todavía podemos hacer muchas mejores cosas, pero tiene su importancia. Bueno, entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Quiero que ustedes consideren, porque cuando hablaban precisamente en esta primera actividad, que era la de conocer el entendimiento que tenían hasta el momento de de psicopatología, ¿no? Sí quiero como que empecemos a atender ese elemento y que ustedes se lo lleven, ¿no? Que es la psicopatología, tantito porque se desalineó esto, ahí está. La psicopatología tiene un origen bien bonito y bien filosófico a través de los trabajos que hizo Karl Jaspers. Karl Jaspers es conocido como el padre de la psicopatología moderna. Y él específicamente utilizó las palabras psico o psique y logos, que era el estudio del alma. O sea, él sí iba con el uso completo del entender que lo que estamos haciendo era buscar el alma de la persona y sanarla, entender por qué sufría el alma, ¿no? Entonces, él revolucionó este concepto porque a diferencia de los elementos de comprensión de las ciencias como más naturales, que era, pues vamos a observar la taxonomía, las diferencias, qué tan alto, qué tan bajo, coloración, forma de de los ojos, ¿no? Él integró a esta visión como más médica la cuestión de la comprensión de las ciencias humanistas. ¿Y a qué me refiero con las ciencias humanistas? Es decir, cómo se siente, cómo lo vive, cuál es el significado que le pone la persona a esto que está experimentando. Y él fue para esto, fue muy útil porque él empezó a estudiar precisamente la psicosis. Y la psicosis, pues era difícil poder como diferenciar físicamente, imagínense de esos siglos, 1800 y tantos,
físicamente a la persona que estaba experimentando estas condiciones, ¿no? O sea, una persona podría suponer que oh, debe tener una forma de cabeza distinta o ve diferente, y es que no, no estaba ahí la diferencia. Muchos años después, muchos siglos, incluso un siglo después, entenderíamos que si hay diferencias anatómicas, al menos a nivel cerebral, pero en ese entonces era, pero es que no podemos entender la enfermedad por lo que vemos, tenemos que preguntar a la persona, escucharla, comprender de dónde viene, ¿no? Y entonces él en este estudio que se llama Algemeine Psicopatología, define el objeto de estudio de la psicopatología. Vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. ¿No? Ajá, ahí está. Muy bien. Aquí dice, ¿no? Nuestro objetivo, y espero que ustedes también lo quieran compartir, nuestro objeto de estudio es el individuo como un todo en su enfermedad, en tanto que su enfermedad es mental y psicógena. Nuestro objeto es el individuo, nuestro objeto es el alma del individuo. O sea, no es solamente lo que se observa, los famosos síntomas y signos, sino al individuo como un todo. Aquí nos mandan un mensaje. Ah, sí, cómo no, con gusto les puedo compartir la presentación y para que la tengan lo comparto también en el mismo espacio del video. Pero bueno, entonces pensemos, pasamos. Una cosa que sí quiero que también ustedes se lleven a partir de que analicen un poco mucho sus respuestas a los primeros ejercicios, es que primero sepamos que la psicopatología viene de la medicina, ¿no? O sea, nos la prestó la medicina de alguna manera y nos dijo, ven, súbanse a este carrito que es la psicopatología y nosotros vamos. Entonces se dedicaba la psicopatología a la nosología, que es esta rama de la medicina, a clasificar las enfermedades. Eh, y algo que tenemos que entender es que la psicopatología, así como les decía que los trabajos de Carl Jaspers venían a decirnos, es que no van a encontrar una diferencia evidente de las personas que tienen psicosis o esquizofrenia. No está en su coloración de la frente, no está en la forma de sus uñas, no está en su voz, o sea, no está en el estudio de su orina o de su sangre. Entonces, nosotros tuvimos que generar una nueva estrategia para entender los problemas de salud mental, que es crear constructos, enfermedades que en sí mismas no, y pensamos todavía en 1800, ¿no? Porque todavía lo heredamos. Se tuvo que construir enfermedades a partir de que no necesariamente de que se expresaban en el cuerpo de una manera, sino que se manifestaban de ciertas formas, ¿no? Las diferencias a lo mejor confusa, pero vamos a explicar. Entonces veíamos a personas que empezaban a tener como problemas de manejo de los estímulos nerviosos, ¿no? Entonces no podemos encontrar externamente algo que dijera, ah, sí, porque lo picó un alacrán, porque es ahí esto, porque comió centeno, hongos, había cerca o moho cerca de su casa. Pero a partir de lo que pasaba en muchos casos, ¿no? O de esta como cuestión como más estadística de ir generando muchos, muchos datos y muchas observaciones, empezamos a dar cuenta de que, miren, si damos cuenta, esto que le pasa a esta persona se parece a esto y a estos otros tantos, ¿no? Y entonces ahí empezamos a decir, ah, bueno, a esto que le pasa a muchas personas le vamos a llamar N o Y. ¿Y cómo sabemos que diferenciar Y de J? Ah, porque se presentan estos síntomas, estos movimientos, este tic en el ojo, esta sensación de querer vomitar, esta inquietud en los pies, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero es que genuinamente no se encontró hasta ese momento, y todavía hoy tenemos algunas dudas, pero ¿qué lo provoca? O sea, sabemos que existe, pero ¿qué lo provoca? Y se parece a muchas personas igual, pero ¿qué lo provoca? Entonces, cada uno de estos constructos, por ejemplo, la enfermedad N, se convierte en algo natural, ¿no? A través de esta abstracción manejable dependiente de una postura teórica. ¿Qué es eso? ¿No? Es decir, esto que yo estoy diciendo que es la enfermedad N, es algo que sí existe en el mundo, que es natural, o sea, que viene de la naturaleza, pero porque yo lo he creado mentalmente y en un acuerdo intersubjetivo con mis demás compadres y comadres que son psicólogas y psiquiatras. Entonces, el ejemplo más claro es la depresión, ¿no? Hasta cierto punto, y si quieren se los comparto, lo estaba leyendo hoy en la mañana, hay trabajos de revisiones sistemáticas, o sea, de muchos estudios que empiezan a poner, y ya se sabía, pero hay mucha duda de que existe, que realmente la depresión esté atada, o sea, su principal fuente de la explicación de sus síntomas, la serotonina, ¿no?
Entonces es como, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que la base con la que se han creado fármacos, intervenciones, etcétera, resulta que no es. Sí, es exactamente lo que estamos diciendo, pero nosotros decidimos ponerle nombre de depresión a una serie de criterios y de síntomas y signos. Y nuestra teoría hasta ese momento era que como le dimos un medicamento que permitía que la serotonina estuviera más libre en el cerebro, decimos, ah, pues entonces tiene que ver la serotonina, ese debe ser. Pero fíjense cómo empezamos al revés, ¿no? Que es, en vez de decir, ah, mira, esto provoca todos estos síntomas, dijimos, estos síntomas parecen cambiarse cuando metemos esto, esta serotonina. Entonces es como, ah, ahí nos quedamos con esa explicación, pero hasta el día de hoy no existe como esa evidencia contundente. ¿Ya que nos quedamos? Si entonces no es la serotonina, nos quedamos solamente con el paquete de criterios y de descripciones de la depresión, sin saber completamente cómo está causada de manera natural. Nosotros creamos esta constelación, así imagínense como los griegos que veían 7 estrellas y decían que era una carroza, y es así como yo no veo la carroza. Estamos casi en lo mismo. Juntamos esta estrella y le estamos diciendo que es la depresión. Pero desde nuestro limitado punto de vista, y está bien porque todavía no estamos al final de la humanidad y entonces avanzamos ya bastantito, todavía no entendemos por qué parece que están juntas cuando en realidad hay una separación de millones de años luz entre cada estrella. Interesantísimo esta idea, ¿eh? Pero bueno, no me voy a clavar mucho. Eh, entonces decíamos, bueno, solo lo natural puede ser percibido y puede ser abstraíble. Eh, y entonces, en este esfuerzo, como decir, es que no podemos quedarnos solamente con estos criterios y con lo que dice aquí, necesitamos llevarlo al mundo real, ¿no? Entonces pasamos de decir, ah, es que es algo que pasa dentro, un estado mental anormal, a querer enfocarnos en la conducta normal, ¿no? En estas cosas que son diferentes, en estos movimientos, en este decir, por ejemplo, en el síndrome de Tourette o en una cuestión como impulsiva, como el TDAH, pues vamos a ver constantemente que la persona tiene dificultades para calcular el tiempo y eso le llamamos la conducta anormal y entonces eso se convierte en parte de esta constelación que le llamamos TDA, ¿no? Eh, ¿Por qué les quiero decir todo esto? ¿Por qué como entrar con algo como parece como tan abstracto y tan clavado? Porque sí, para mí sí es importante que ustedes sepan que lo que ustedes vayan a leer y decir y hablar desde el día de hoy, o sea, es así como que pongan la mano y hacemos así como todos encima de nuestras manitas, aquí los cuantos estamos ahorita presentes, los 12 que estamos aquí hacemos un trato de decir y tener claro de que la depresión, la ansiedad, los trastornos, no son algo que se mete al cuerpo y entonces ya te dio depresión. Es algo que se crea a partir de muchas condiciones y que no podemos decir que existe una cura, un tratamiento directo para la depresión, para la ansiedad ni para ningún otro trastorno. Se necesitan muchas condiciones. Eso es también lo bello de de verlo así. Ahorita te doy la palabra, Blanca, que es, a diferencia de la medicina, que sí ha podido llegar esta cosa de te doy una pastillita y ya se te curó el dolor de panza. Nosotros no operamos desde ahí y entonces tenemos que educar a colegas médicos, a la población y a nosotros mismos a decir, es que el manejo de la psicopatología y de los problemas de salud mental no es de pastillitas, no es de, ay, psicólogo, hable usted con mi hijo para que ya se le quite eso. No, no es de hablar, es de generar una condición social, conductual, interna, externa, emocional, intelectual, que permita la capacidad de la persona para adaptarse. Entonces, por eso quería como comenzar con esto, para que empecemos a ver psicopatología no es nada más decir qué criterio del DSM-5 junta. Psicopatología es, estas condiciones se crean desde muchos lados. Ahora sí, Blanca, sí creo que fuiste tú, Blanca, ¿verdad? ¿Quién alzó la mano Sí, o ya la bajaste? eh, Adelante. buenas tardes, profe. Solo quería como integrar un comentario aquí, que en Dime, algún dime. momento vi una ponencia y un profesor decía, es que la depresión y la ansiedad nosotros lo vemos como una enfermedad, pero realmente, o sea, la depresión es el síntoma, Ujú, ¿no? ujú, ujú, ujú. La depresión es el síntoma. Y es que es interesante porque la depresión, como te digo, no es algo que existe en sí mismo. Esto sí, por favor, si pueden, si no lo repetimos como en las próximas dos sesiones sincrónicas, pero que sí quiero que quede claro que es la depresión no existe como tal, ¿saben? O sea, no es algo que podamos ni siquiera poner en una bolsa, ni aislar, ni que pongamos en una caja de Petri, no lo está.
Es interesante que Estados Unidos en la década pasada, de 2000 a 2010, no, 2010 a 2020, invirtió millones de dólares en algo que se llamó la década del cerebro, porque estaban convencidos de que si metíamos millones de dólares a observar el cerebro, íbamos a poder encontrar las enfermedades mentales y adivinen que todavía no lo logran, porque resulta y acontece que no es necesariamente que la depresión exista como tal. Hay una serie de sintomatologías, de cosas que hace la persona que nosotros, los de afuera, le hemos dicho que es depresión. ¿Qué sí tiene ventajas esto? Que las personas que juntan estos diagnósticos, estos síntomas, sí pueden recibir una ayuda específica para sus malestares, para sus síntomas y recursos, terapia cognitivo-conductual, sistémica, familiar, recaptadores para la serotonina, y sí van acomodando cosas y le ayudamos a la persona. Pero el que le ayudemos no quiere decir que se entendamos cómo se produce la depresión. Si algo nos han enseñado los estudios de los últimos 10 años, es que la depresión también está allá afuera. La depresión está en cómo te trata tu jefe, en los grados de contaminación, en el nivel de cromo dentro del agua. O sea, lo que necesitamos es esta idea de, como decías, como dices, Blanca, es como, estamos viendo, la depresión es el síntoma, sí, efectivamente es el síntoma, y la depresión no es una serie de síntomas. No es la cosa así como, ahí está, voy a agarrarla. Es un montón de cosas que tal vez no tengamos muy claro cómo hacer, cómo manejar y cómo curar, pero sí sabemos y nos acercamos cada año y cada vez más a entender qué es lo que necesitan estas personas que viven con estos síntomas. Estefanía, adelante. Hola, buenas tardes. Justamente me tocó en alguna lectura leer eso que comentas sobre cómo se destinó mucho dinero a encontrar causas genéticas, neurológicas de los trastornos mentales. Ujú, Ahí me quedé con la duda porque tengo entendido que hay muchas, bueno, sí, muchos causantes de la depresión. ¿Qué pasa con estos causantes tan específicos como falta de vitamina D, caída hormonal, lo que comentaba, ujú, ujú, ujú. exceso de contaminantes? ¿Son como granitos más que se van sumando a la depresión? O sea, Ahí va, pero justo, sí te entiendo tu pregunta, pero es que los cambios hormonales, por ejemplo, causan síntomas depresivos, así se les ha clasificado. oh, ok, ok. Causa síntomas depresivos. Si se juntan muchos síntomas depresivos, a eso le llamamos depresión. Pero esos síntomas depresivos pueden ser causados por muchas cosas, ¿no? Puede ser por un golpe en la cabeza, puede ser por mala alimentación, puede ser porque no sales al sol, puede ser porque falleció una persona queridísima para ti, puede que también tengas depresión porque estás en un momento de tu vida en que en que no sabes qué escoger o porque te comparas con los que ya llegaron a muchas cosas. O sea, más bien todo eso produce síntomas depresivos. Cuando sabemos que la persona tiene muchos síntomas depresivos y tiene condiciones históricas, culturales y sociales y ambientales que no ayudan a esos síntomas, ahora sí podemos hablar de algo que consideramos depresión. A eso le llamamos. Pero fíjense cómo tuvimos que crear esta idea, esta como cosa, la tuvimos que inventar, ¿no? Para decir, es que no podemos inventar y como atender todas estas cosas, ¿no? Una por una. Vamos a crear una gran categoría para que podamos atenderla toda de un trancazo, ¿no? Entonces, es interesante esto que dices, ¿no? O sea, como hay condiciones de historia que, por ejemplo, otra vez hablando de depresión, pero esta es como transversal, o sea, cruza muchos problemas de salud mental. Las experiencias adversas en la niñez, entiéndase, traumas de la infancia, son uno de los más potentes factores de los problemas de salud mental. Pero no tiene una exclusividad, o sea, no hay es que estos experiencias adversas provocan estas enfermedades. No, atraviese tanto porque nos está diciendo de cómo se conforma el sistema nervioso, cómo están las condiciones de apoyo social, cómo genera esquemas mentales la persona para evaluar el riesgo o el daño. Entonces, eh, sí, para no clavarnos mucho y no irnos por otro lado, este, es lo que quería que ustedes como se fueran llevando, ¿no? O sea, como que le estamos llamando depresión, trastorno al límite de la personalidad, ansiedad, TDA, trastorno oposicionista desafiante, espectro autista, a un conjunto de síntomas,
pero que pueden tener, pero que pueden tener fuentes completamente distintas, o sea, que pueden venir de muchos lados. Pero bueno, no sabemos de dónde viene el ardor, pero sabemos que si te ponemos este ungüento, te ayuda. Eso es lo que estamos haciendo un poco. Pero si se fijan, entonces nuestra responsabilidad no es nada más decir el ungüento. Es decir, pero a ver, pero ¿de dónde pudo haber venido? ¿Qué también estará no ayudándole a la persona a manejar estos síntomas? ¿Vale? Bueno, Nuit, adelante. Y seguimos avanzando. Sí, es como un comentario, ¿no? Al fin y al cabo, y todo se vuelve como que para tener ciertos síntomas se conjuga todo lo que venimos viendo en todas las materias prácticamente, lo biopsicosocial, ¿no? Exacto. Porque traumas de infancia, predisposiciones genéticas y entorno social en el que nos desarrollamos. Todo se conjuga para presentar ciertos síntomas que, como nos dijo usted, el cúmulo de todas es a lo que le llamamos estado depresivo o sensaciones depresivas, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, mire, parece que sí está cayendo, entonces me da gusto, que es, no vamos a llamar depresión y no vamos a utilizar la palabra depresión a la ligera. Eso también nos va a ayudar que tengamos esto. Es, ya se juntaron las condiciones para que podamos decir que existe la depresión, para llamarle depresión. Si ya se juntaron todas, excelente, porque podemos ahora utilizar esto. Si no se juntan, entonces no hay que etiquetar a la gente, ¿vale? Entonces, es como de ahí vamos a empezar a entender cómo funciona esto de la psicopatología. Muchas gracias por sus participaciones, porque si no, esto se convierte en Javier Ríos hablando durante 1 hora y media y eso es aburridísimo. Entonces, les quiero platicar. Objetivos de la psicopatología, o sea, ¿qué busca la psicopatología en esencia? Uno, muchos de ustedes pusieron curiosamente esto, ¿no? Que era así, registrar y describir el cambio de conductas y las conductas anormales, o sea, describir, registrar, tener como muy buen seguimiento de ellas, ¿no? Eh, y buscamos, ¿no? Tanto describir claramente los sentimientos de las personas y sus acciones sin sesgos, que es un poco difícil, ¿no? Así como que supuestamente somos súper objetivos. Eh, Se aborda a partir de la psicopatología funcional y especial, y estas son como subramas de la psicopatología. Y las quería poner aquí porque quiero darles esta visión, que es la psicopatología. No solamente es esto, otra vez, si es 5 y no, DSM-5 y CIE-11. Esto ya podemos ir a esta cuestión de, pero, ¿qué sí está produciendo estos, o si sí está relacionado con algunas condiciones del cerebro, que podría ser la psicopatología funcional? Y la psicopatología especial como de, oye, ¿qué tanto esta condición es muy específica de esta persona? O sea, este síntoma muy claro ahorita del espectro autista, ¿no? Se está muy, en una cosa muy clara, se está expresando de una manera muy distinta con la persona, ¿no? En vez de tener como muchas personas en el espectro autista, una cuestión de un interés muy enfocado, ¿no? En vez de eso tiene un interés, pero por trabajar. Y entonces es, pero pues muy funcional, entonces, ¿qué no tiene? No, sí puede tenerlo, pero hay que entender la condición de la persona. Ahora, el segundo objetivo tiene que ver con estudiar, explicar sus causas, ¿no? Y las etapas patogénicas que subyacen al desarrollo de las conductas anormales. O sea, es cómo se desarrolla el trastorno mental, ¿no? Y esto sí es donde entra la psicopatología clínica, ¿no? Que es este hombre que se inclina, esta psicóloga que se inclina y que observa y que escucha y que llena datos y que lo mueve claramente su curiosidad por entender a la persona, no a la enfermedad. Recuerden que nosotros no entendemos enfermedades, entendemos personas. No controlamos personas, entendemos enfermedades, condiciones, ¿no? Eso lo decía, pero un tantito. Sobre todo en las adicciones se dice, no buscamos controlar a las personas, buscamos controlar el consumo, ¿no? Porque si no nos enfocamos en, pues, quítale las llaves, quítale el dinero, mételo en un anexo, y eso es controlar a la persona, no estamos controlando la enfermedad. Entonces, aquí, por ejemplo, identificamos síntomas significativos para supuestas entidades complejas, supuestas, o sea, según nosotros existen. Y según la Asociación Psiquiátrica Americana, que le mete mucho dinero a su DSM-5, también existen. Eh,
Buscamos entender desde aquí los síntomas, causas y ayudar a crear tratamientos. Y esa es la parte bonita. O sea, sí, no vamos a decir que esto es como, malos psicólogos, malos psiquiatras. ¿Saben por qué también creo que es importante que ustedes conozcan esto desde el día de hoy? Porque nos vamos a enfrentar, y ustedes les esperan, ¿no? Seguramente ya lo están empezando a percibir. Nos espera un ambiente externo donde se ha cuestionado mucho ya la psiquiatría y a la psicopatología. eh, donde dicen, ay, te van a sacar el dinero, nada más te etiquetan, te van a enchochar y no te van a ayudar para nada. Las grandes farmacéuticas quieren hacerse ricos. Es que de todos modos los psicólogos, ¿para qué? O de qué te ayudan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y creo que es importante que ustedes conozcan esto, bueno, una vez más, porque el que tengamos esa noción y podamos entenderlas, también podemos como abogar por nuestra profesión. En este caso es que sí, claro, o sea, yo en ningún momento y ningún psicólogo supuso y quiso decir que nosotros teníamos la cura o entendemos perfectamente las enfermedades, porque no. Y el que te diga que lo dice y que te diga que entiende perfectamente cómo se generan las enfermedades mentales es un charlatán. Entiéndase, por ejemplo, gentes como como alfabiotistas, como las personas que hacen esta cosa de las 5 leyes de Hammer y la medicina germánica. eh, Justo esas son las personas a las que tenemos que decir y ponernos cosa de que así como tú no entiendes, Jota, de la psicopatología, yo entiendo bien poquito, pero al menos lo reconozco, ¿no? Entonces, regresamos un poquito a esto. Y en el nivel 3 o en el objetivo 3, ¿no? De la psicopatología, es intentar entender estas conductas anormales para revelar los cimientos filosóficos y epistemológicos de su manifestación. Y eso es como, ya, espérame, nos salimos ya de la psicología y de la medicina y entramos a cosas de filosofía y epistemología. Sí, porque los síntomas difieren de las personas muchas veces a partir de su contexto y de sus creencias y de cómo entienden el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una idea de que los trastornos mentales, por ejemplo, el clásico, efecto clásico, muchas personas aún creen en pleno 2026 que una forma de superar una adicción o de manejar la adicción es dejar que la persona toque fondo, ¿no? Cuando se dé cuenta de que perdió todo y que ya está en la calle, ahora sí va a cambiar, ¿no? Y entonces en muchos centros de atención, clínicas anexos, padrinos, pues castigan a la persona, la hacen pasar por cosas horribles porque tenemos que hacerte tocar fondo. Desde ahí hay una noción y hay un entendimiento de cómo es la vida, de cómo debería de tratarse la cuestión del trastorno mental y que viene desde una idea como muy religiosa, muy católica, siglo XVII, que dice, es que el dolor te va a hacer ganar el reino de Dios, ¿no? O es que hasta Job, ¿no? Le cayeron todas las maldiciones y él siguió adorando a Dios, ¿no? Entonces, estos pensamientos y la práctica, o sea, si nosotros analizamos de dónde vienen esas prácticas, entonces podemos generar o entender claramente cuáles sí funcionan, cuáles sí pueden ser práctica clínica y cuáles vienen de la ciencia empírica, o sea, de estos fundamentos, y cuáles vienen desafortunadamente o afortunado desafortunadamente, porque tampoco quiero ser como así como extremo. ¿Por qué pienso que es afortunado desafortunadamente? Porque, por ejemplo, hay experiencias místicas religiosas de grupos mexicanos que aún y han mantenido el uso de plantas medicinales como la psilocibina, el peyote, el bufo alfarius o el sapo, que en su dinámica filosófica y de cómo se crea la cura y de cómo se entiende la enfermedad, producen cambios positivos, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, la psilocibina en un contexto religioso bien llevado, comunitario, espiritual, y si la persona embona con ese entendimiento de su enfermedad, produce efectos positivos. Ahí también tenemos una cosa que decir nosotros las que te estudiamos y nos queremos dedicar a la psicología clínica, porque no es nada más decir, ay no, porque como no es europeo y no viene en un manual y el autor no es con apellido en inglés, entonces debe de ser malo, ¿no? Y no, espérame, humildad epistemológica, ¿no? Decir, que estoy entendiendo desde dónde viene esta propuesta de cura. Si quieren ver cómo funciona, otro ejemplo es esto, ¿no? Que es
Ahorita dije de la medicina germánica, las 5 leyes de Hammer. ¿Alguien ha escuchado de ellas? Es una cosa que ya viene de hace un tiempo, pero sigue ahí polulando y toma de repente fuerza y a veces se va. Es un tipo de pseudoterapia. ¿Pero alguien la ha escuchado? Si no han escuchado, mejor díganme que no y se las platico rapidísimo. No, profe, yo no lo he escuchado. Muy bien. ¿Qué son las 5 leyes de Hammer? Y lo tuve que leer y tuve que frustrarme un poquito porque tengo que platicar a veces con personas que se dedican a dar tratamientos, pero sin esta base, ¿no? Pero bueno, una cuestión de cuestionarlos. Que es las 5 leyes de Hammer, supuestamente dicen, imagínense, o sea, para ponerle leyes todavía al condenado. Son condiciones que se repiten y que siempre están presentes según este médico Hammer, no me acuerdo su primer nombre, alemán de 1960-1950. Decía como que si tú tienes un problema de salud, quiere decir que tienes un conflicto no resuelto a nivel interno emocional y que cuando tú resuelvas esa condición emocional, conflicto, entonces te vas a curar. Y de ahí vienen cosas tan disparatadas como decir, entonces como tienes un conflicto con tu madre o con tu abuelo, por eso te dio cáncer. Y es, oh, que es como que, pero la cosa epistemológica que lo fragmenta todo es que sin tener evidencia científica sólida le llama a esto ley. ¿Por qué? Porque lo vio, porque según sus observaciones así aparecía. Entonces es como de, no tiene sentido. Leyes en algo que no tiene ciencia, hay siempre que por eso nosotros nos acercamos con un poco, sí, desde lo que nos enseña, de lo que nos presta la ciencia, el método científico, para observar de manera crítica, pero también dando y teniendo noción de que si a veces vemos que algo como extraño, como un ritual de peyote, decimos es que eso no es salud mental, también bajarle a nosotros y mejor entenderlo e inclinarlos al fenómeno. ¿Va? Vamos a vernos por acá. Ok, ¿qué hace la psicopatología descriptiva? Bueno, aquí nos vamos a ir como un poquito, como un poco más a prisa, porque no quiero como detenerme tanto en esto. Porque son cosas como de esto que les decía, como de las subespecialidades de la psicopatología o de las subramas de la psicopatología. Pero en especial, sí, la parte de la psicopatología descriptiva, que es lo que vamos a ver mucho en este módulo, de alguna manera, pues es para lo que está diseñado un poco la asignatura, es para que tengan esta introducción desde la psicopatología descriptiva, que es cómo observamos, cómo nos damos cuenta de que la persona podría estar presentando un problema de salud mental clasificable, diagnosticable y por lo tanto tratable. Primero, que la psicología funcional es lo que los abordaje que se enfoca en la observación externa, de lo clínico, de lo anormal. Y entonces para eso utilizamos instrumentos, los famosos manuales estadísticos y diagnóstico y entrevistas estructuradas, ¿no? O sea, como que entiendas que también entrevistas estructuradas puede ser una escala de cualquier problema de salud, depresión, ansiedad de Beck, este, criterios diagnósticos, CSL 90, etcétera. Pero la parte de la psicopatología especial es la que a veces no dejamos de lado y que es difícil como verlo a través de los casos porque esto se trata de ponerlo en práctica con la persona que estás conociendo. No que te presentamos nosotros, sino que tú vas conociendo, que es el abordaje que se apoya en el autorreporte de los estados internos, ¿no? A través de entrevistas semiestructuradas, empatía, contextualización, ¿no? Es decir, lo que la persona te dice que está pasando con ella, lo que para ella es anormal, para lo que no está como entendiendo y que pues no va a decírtelo claramente en términos que sean traducibles al CIE o al DSM. ¿No? Te va a decir, es que en este momento tengo como una sensación como de una planta con espinas que me está recorriendo, pero no es ardor, es como una planta que tiene un fruto negro que me está empezando a acabar la vida. Y eso no viene en el DSM-5, está claro. Pero si nosotros vamos generando esta empatía, esta contextualización de por qué para esta persona describirlo como una planta con espinas, entonces estamos haciendo psicopatología especial, estamos entendiendo a la persona desde su contexto. Entonces, lo que vamos a ver en las próximas secuencias es este enfoque categorial del DSM-5 y del CIE, bueno, más específicamente del DSM-5, basado en listas de síntomas que priorizan el enfoque funcional, ¿no? El primero. Y entonces,
Esto va a tener consecuencias si ustedes no están o si no los empezamos a poner un poco como, hey, a ver, esto no es toda la psicopatología, hay muchas cosas. Creer que solamente lo que es patológico o lo que es diagnosticable es lo que dice ahí, o que nos va a decir claramente cómo se tiene que mostrar. O sea, el DSM sí tenemos que hacer como una, un reconocimiento a que he intentado hacer lo más posible por dejar estas descripciones de las maneras más claras, concretas, para que puedan ser aplicables. Pero no puede abarcar a todo el mundo. O sea, lo mucho abarca principalmente a población blanca de Estados Unidos y el norte global. Pero nosotros estamos un poquito ya más cerca del Ecuador hacia el sur. Entonces faltan muchas cosas por saber. Entonces, no me voy a detener en los otros objetivos de la psicopatología porque creo que esto es lo que quiero que se lleven, que es, am, si nosotros nos vamos con la idea de que la psicopatología es solamente la psicopatología funcional, nos podemos volver solamente técnicos en checklist. O sea, ¿qué es lo qué hace el psicopatólogo o el psicólogo de psicopatología? Agarra su lista de DSM-5 y, y ya, sí, sí tiene o no tiene. Y nos reduciríamos a eso. Nos volveríamos personas que solamente se dedican a buscar como cazadores de síntomas, ¿no? Para ver qué tiene mal, lo que decíamos al principio. Eh, y curiosamente, hay muchas cosas que todavía tienen que volverse visibles para las personas y para los psicólogos y para la psicopatología. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, no es para alarmarlos, pero sí es importante que si quieren de repente hacer un trabajo de este recepcional acerca de este tema, es que existe un profundo vacío de conocimiento en cómo se expresan muchos problemas de salud mental en mujeres, porque la gran mayoría de los estudios y de las guías clínicas se han hecho con hombres específicamente. Entonces, sí es un poco indignante, ¿no? Sí es bastante preocupante, pero es algo que todavía nos falta resolver y resarcir, que es, sabemos, por ejemplo, el clásico, la prueba viviente de esto, que es el autismo en mujeres termina diagnosticándose con al menos 15 años de atraso en comparación con el diagnóstico con hombres. 15 años. A los niños, a los jóvenes, generalmente se hace el diagnóstico de autismo, así como muy concreto, a partir de 7, 8 años, incluso puede ser antes o menos, o sea, es un promedio. Pero imagínense, 15 años después, la mujer o la persona ya tiene 23, 25 años, ¿no? Ha tenido que cursar toda una vida intentando manejar una serie de desafíos internos y externos sin poder saber cómo o qué le estaba pasando, si era normal o no. Ustedes enfatizaban mucho una cosa, que era la normalización del malestar. Específicamente, adivinen quién normaliza terriblemente más el malestar, las mujeres. Entonces, todo un tema que yo les invito que en algún momento puedan abordar. Pero ahora sí, vamos a hablar sobre lo que nos compete para la entrega de la próxima semana, ¿no? Aprovechando que nos quedan unos 30 minutitos. Profe, Dígame, por perdón, favor. este, en cuanto a la distimia, sería como una normalización de algún tipo de enfermedad, de síntomas depresivos o algo así. La ¿Se distim tomaría así? No, la distimia sería precisamente la no normalización del estado depresivo. ¿A qué me refiero con esto? Es que una persona con distimia corre más el riesgo de decir es que siempre ha sido de ánimo bajo, ha sido como más chocosita, como más reservada, etc. Pero cuando nos damos cuenta de que son estados o presenta sintomatología depresiva constante, recurrente, que empieza a afectar la dinámica de la persona y la persona sabe que y no quiere vivir así, se da cuenta de que espérame, entonces algo está raro aquí conmigo, ¿no? Eh, y es donde se puede diagnosticar la distimia y decir, ok, sí, o sea, sí se ha transcurrido y se normalizó que tú fueras así, pero no tenía que ser así. Otro caso importante de investigar cómo se diferencia entre hombres y mujeres, porque la distimia es más fácilmente identificable en hombres por la falta de vigorosidad o de energía. Y en las mujeres, pues puede pasar como, pues sí, es que las mujeres como más calladitas se ven bonitas y entonces que se quede sentadita y que no diga nada y a lo mejor es muy melancólica.
No, no tenemos que normalizar eso. Y qué bueno que lo traemos, lo de la no normalización. Bueno, Gracias. gracias a ti. Ahora, pregunta importante para todos aquí los presentes es, para ustedes, ¿qué es lo contrario a la salud mental? O sea, ¿qué está en el opuesto de la salud mental? La enfermedad mental. Ujú, enfermedad mental, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién tiene otra respuesta? Adelante, ¿eh? No hay respuestas correctas e incorrectas, estamos aquí para aprender. Pues lo Entonces, contrario de la salud mental sería como enfermedad mental. ok, tenemos dos Enfermedad que, mental. entonces tenemos dos que piensan que consideran ¿Trastorno? que trastorno o enfermedad mental es un poco un sinónimo, pero ok. ¿Alguien más que tenga una respuesta o esté de acuerdo con estas o que tenga una respuesta distinta? Alteración de la salud mental. Alteración de la salud mental, ok. Un trastorno no controlado, salud mental sería al contrario, ¿no? Ok. ¿Por qué les quiero hacer esto? Porque precisamente esto es donde tenemos que justo María tengo que decir con trastorno. Tenemos que reeducarnos y para eso estamos, porque estamos obteniendo información que la población no lo tiene y nos tenemos que convertir en reproductores de esta información que la gente no tiene, pero que puede y que digamos que trastorno mental es lo contrario a salud mental, parecería como un juego como lógico de palabras, ¿no? Pero tenemos que ir más allá de eso. Aquí les voy a presentar algo que se llama el modelo bifactorial de salud mental y enfermedad mental, ¿no? Que aquí no tengo, no, es que como no tengo activado ahorita como la animación porque no la podía proyectar correctamente, pues así se tuvo que quedar. Entonces, esto iba con una animación. Pero bueno, cuando nosotros entendemos que la enfermedad mental y la salud mental son parte de un mismo continuo, entonces empezamos a limitar mucho las experiencias posibles de tener un diagnóstico o no tenerlo. Fíjense, hay personas que tienen un diagnóstico, personas que tienen un diagnóstico y tienen una vida genuinamente buena. Oye, pero ¿cómo? ¿Tienes trastorno límite de la personalidad? Sí. Oye, ¿por qué no te estás jalando ahorita los cabellos o te estás haciendo tirando y eso? No, eso es un estereotipo. Hay personas que no tienen un diagnóstico y tienen una vida terrible, ¿no? Entiéndase, personas, por ejemplo, hombres, principalmente, que es un tema que manejo mucho, hombres que no tienen ningún tipo de tema, no tengo ningún síntoma, no parecen tener tanta sintomatología depresiva, pero viven estresados, malhumorados, compitiendo, inseguros, como muy encerrados en sí mismos, o sea, generalmente van limitando sus capacidades y su vida. Entonces, este modelo bifactorial abre una idea que podamos verlo todo en un contexto más amplio y hacer una serie de gradientes en esta cosa de la salud mental. Y se divide en dos, ¿no? En vez de verlo solamente como una cosa plana, enfermedad y salud, lo vemos como tiene un padecimiento o no tiene un padecimiento y si hay baja salud mental o alta salud mental. Y lo que pues todos estarán sospechando es que esperamos y nosotros como psicólogos clínicos y también estudiosos de la psicopatología, lo que buscamos es que las personas tengan una alta salud mental. ¿Pero a qué nos referimos con alta salud mental? Tiene que ver esto con la definición de la OMS, ¿no? Como la capacidad para desarrollar, adaptarse, participar en comunidad, alcanzar objetivos, etcétera. Y una persona con un padecimiento mental, sin padecimiento mental, perdón, o sea, sin un diagnóstico reconocido, puede tener una alta salud mental y son las personas que de repente podremos identificar como, oye, mira qué bien hace su trabajo, está muy concentrada, tiene como mucha claridad hacia dónde va. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor en la pantalla. Ay, perdón, disculpe. Ajá, aquí está. Y vamos a ver si podemos nada más bajarlo tantito. Ahí está. Ahora sí. Entonces, y al contrario, o sea, que quisiéramos todos estar en ese cuadrante, ¿no? Sin padecimientos y con alta salud mental, pero son casos atípicos, eso sí tenemos que saberlo. Nosotros estamos siempre en un proceso de estar como ambivalente un poco entre la cuestión de la baja salud mental y la alta salud mental, perdón, es arriba y abajo, ¿no? Porque las cosas cambian y la vida va dando unos retos. De repente es como, oye, tengo todo, pero el carro ahorita se acaba de descomponer, súper estrés, ¿no? Eh,
Estoy terriblemente triste porque perdí a a mi mejor amigo, le pasó algo, pero al mismo tiempo tengo una familia que me apoya, que me quiere y que está haciendo todo lo posible porque yo salga adelante. Ah, pues sí, no estoy instalado en ningún punto. Eh, y entonces podemos tener esto, no tener un diagnóstico y estar siempre como va subiendo y bajando un poco en esta escala, nunca llegando tal vez a la baja salud mental, pero pues, algún momento todos podemos haber tenido algo. Pero también tenemos a las personas que sí tienen un padecimiento mental grave, o sea, es como el extremo, porque no quiere decir como nada más tener un trastorno, quiere decir que es grave. Puede haber trastorno depresivo leve y moderado, pero también hay por trastorno depresivo grave o trastorno depresivo resistente al tratamiento, ¿no? O, podemos tener, a veces, por ejemplo, se le considera la esquizofrenia, un trastorno de un padecimiento mental grave que no es lo mismo que, por ejemplo, las dificultades que tiene un trastorno obsesivo compulsivo controlado o un trastorno de déficit de atención que tiene una neurodivergencia como muy acotada, ¿no? Que puede ser controlable, a una persona que tiene severos problemas para la organización. Entonces, otra vez, esto pone como un poco de tonos grises y de muchos colores entre no tener un diagnóstico y un trastorno a tener uno de cierta gravedad. Pero en las personas que tienen padecimientos mentales graves, puede haber personas que están como muy apoyadas, muy controladas, tienen los recursos necesarios sociales, ambientales, se protegen sus derechos humanos y pueden salir adelante con todo y ese síntoma, ¿no? Y con todo y esos síntomas, vamos a llamarlo así. Y desafortunadamente sí tenemos a los otros, que es personas con estos padecimientos, como puede haber sido, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático o trastorno, no, o estrés postraumático. Trauma complejo, perdón, trauma complejo, que no es lo mismo que trastorno de estrés postraumático, no es lo mismo que trauma complejo. Puede tener trauma complejo y tener muy poca capacidad o muy pocos recursos y entonces tiene también baja salud mental. Esas son las personas que realmente son los casos complejos y difíciles. Pero tenemos que entender esta pequeña luz, esta pequeña línea amarilla, que es que es un hecho que el ambiente y las oportunidades y el apoyo social son determinantes para que la persona se encuentre en alguno de estos cuadrantes o a la mitad de alguno de de estas dos líneas. ¿Aquí tienen alguna pregunta? ¿Da sentido este modelo bifactorial de la salud mental? De enfermedad mental, salud mental y enfermedad, perdón, así se le llama. ¿Alguien? Ah, sí, Georgina, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes, profesor. Bueno, lo que entiendo es que si, por ejemplo, una persona con trastorno bipolar tiene las circunstancias sociales eh, adecuadas, puede Ujú. mantenerse en equilibrio, aunque ya tenga un diagnóstico. A ver, que se cortó tantito tu voz, creo que. Pero ¿cuál era el diagnóstico, perdón? ¿El trastorno? Trastorno bipolar. Si el trastorno bipolar tiene las condiciones, ¿puede estar controlado? ¿Esa fue la pregunta? Sí, Sí, de hecho, es lo que buscamos, ¿no? Que la un persona, equilibrio. un equilibrio y sobre todo para estas personas que no se tienen estos diagnósticos que son un poco más complejos de manejo, que pueden ser como muy sintomatológicamente escandalosos, ¿no? O sea, como esta persona es que ya está en su fase hipomaníaco maníaca y está queriendo atravesar todo México en carro y se va a ir a Sinaloa, o sea, es como, puede ser como muy estresante esto. Lo que buscamos es que la persona sí tenga estos apoyos sociales y estos apoyos profesionales, incluso a la hora que ahora se está hablando cada vez más, que es eh, como más una medicina multidisciplinaria, que no es lo mismo que esta cosa como funcional, ¿no? Pero sí es más integrativa, es como esos lugares que se están abriendo ahorita. En que decir, pues bueno, es que si también si les sirviera, hacer yoga, acupuntura, pintura y también, ir los fines de semana a hacer macramé, por favor que lo haga y que lo consideremos parte del tratamiento, parte de lo que debería de tener acceso las personas con estos trastornos. Entonces, te fijan, gracias a qué bueno, que estamos cada vez superando más este modelo de que solo ve al psicólogo para que te
te componga. Y es no, porque bueno, si ve al psicólogo, porque el psicólogo te va a decir que tienes que ir a muchos otros lados y te tienes que encontrar con muchas otras personas para que te den lo que tú necesitas. Y sí, lo que de repente hablamos, que es una persona con, por ejemplo, trastorno bipolar, es más sensible, sí lo es. Su sistema nervioso puede ser más sensible, sí lo es más, se frustra más rápidamente, sí que tiene, así nació, ¿no? Es como si nos enojáramos por el color de piel. Bueno, ahora sabemos que hay gente en el norte global que se enoja por que las personas tenemos diferentes tonos de piel, ¿no? Esto es el tema de esta sesión sincrónica. Pero por dentro también eres diferente. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué no te damos lo que necesitas, ¿no? ¿Por qué no te cuidamos como mereces ser cuidado, como necesitas ser cuidado? Bueno, hasta ahí, entonces, quédense un poco con la idea de que si se van a llevar algo es, no, lo contrario a la salud mental no es la enfermedad mental. No hay un contrario, ni siquiera, no, o sea, no hay una línea solamente existente, hay dos, al menos de este modelo, porque podríamos encontrar en unos 10 años un modelo de 5, 7, 8 líneas. Al menos el día de hoy que sé que lleven que son estas dos. Hay personas que pueden estar con un diagnóstico grave y tener una alta salud mental, y personas sin un diagnóstico, pero con una bajísima salud mental. Esos son los que normalmente llegan son los que primero se acercan a los servicios de salud mental, los que no saben qué está pasando. Bueno, entonces, como recuerdan, la práctica, bueno, el trabajo de esta semana, todavía no calificó el anterior, el del ensayo, pero a partir del día de esta semana, ustedes tienen que hacer la entrega de un análisis, el análisis del caso de Jessica, a través de los criterios para los criterios para la psicopatología o para la conducta normal. O sea, ¿cómo determinamos? Y me gustó mucho lo que ustedes ponían creo que en el último ejercicio. Ah, no, el del video. Alguien puso una cuestión ahí como bien interesante de, pero ¿quién decide qué es lo normal o anormal? ¿Quién decide lo patológico? Respuesta corta, nadie lo puede decir. Es una cosa donde todos tenemos que apuntar cosas, inclinarnos todavía más para ver qué criterios y cómo no dejarnos llevar por uno solo, sino para conjuntarlos. Entonces, como ustedes ya habrán leído, pues existen estos criterios primero estadísticos y biológicos. Aquí es donde de verdad es como la cosa donde tengo que defender mucho o hablar como muy bien del DSM y los sistemas categoriales. ¿Por qué? Eh, la psicopatología, desde estos modelos de estadísticos, de ver qué es lo normal, cómo se comportan o no se comportan, qué es lo que presentan las personas, qué es lo que, además de tener dificultades para socializar, qué otras cosas presentan. Es un ejercicio estadístico bien importante, bien, bien, bien enorme. Y a veces pienso que la estadística nos ayuda a como a destilar todas las historias de millones de personas. O sea, de millones de personas que han vivido y han sufrido esto, destilamos sus vidas, sus experiencias y las aterrizamos en una serie de cosas, pero no fue porque nada más se le ocurrió a alguien escribirlas en el DSM, sino porque viene con una noción estadística de números, de pruebas, de investigación. Y a mí me parece muy bonito eso, porque es como, sí, o sea, esto que tú lees, cuando ustedes abren el DSM-5 versión española, mexicana o inglés, pasen las páginas y piensen, es que aquí está la experiencia de millones de millones que han tenido que sufrir para que yo haya tenido este conocimiento y yo pueda ayudar. A mí me parece mágico eso. Claro que de repente la gente cuando dice, no, pues es que es como la Biblia de la psiquiatría, me choca que digan eso, perdón, es un poco yo Javier Ríos, nada más siendo yo, porque nada más le dicen Biblia porque es un libro muy ancho, pero digo, o sea, pues entonces también la sección amarilla hubiera sido la Biblia de las direcciones, o sea, qué ridículo. Entonces, la cosa de verlo así es, sí, el primer criterio, el estadístico, quiere decir que hay muchas historias que se parecen a la tuya y es mágico, sanador cuando a una persona recibe el diagnóstico correcto, le cambia la vida completamente. No sé si se los puse a algunos de ustedes en sus retroalimentaciones, pero cuando tú le compartes a la persona y llegan a un diagnóstico que explica un montón de cosas de su vida, la persona empieza a encontrar un lugar de paz bonito. ¿Cuál es el criterio biológico? En que podemos identificar si hay alguna alteración del funcionamiento de las estructuras, pues, mentales o del sistema nervioso. Evidentemente, el cerebro no es algo que podamos nosotros abrir y destapar y volver a tapar, no es tan sencillo, pero sabemos que existen algunas condiciones y con algunos instrumentos que van siendo cada vez más modernos y más exactos. Sabemos que, por ejemplo, con el TDA, la corteza prefrontal, pues a veces no enciende, ¿no? No como que le cuesta como empezar a empezar el día.
La cuestión de la ansiedad está súper bien delimitada junto con los trastornos de ansiedad como el trastorno de estrés postraumático o el de estrés agudo, que la área interesante es la amígdala, una pequeña cosita en ambos lados del hemisferio, por muy en el centro, o sea, muy en el centro del cerebro, que es hipersensible, ¿no? Entonces, órale, ¿no? O sea, si hay un criterio biológico y si pudiéramos, que no está al acceso de todas las personas, pero hacer una resonancia magnética computarizada en tiempo real y pudiéramos ver cómo la persona reacciona ante algún estímulo aversivo o hacia alguna cuestión traumática, veríamos cómo se prende, ¿no? O sea, cómo hay más activación y más circulación sanguínea dentro de ese espacio. Entonces, sí existe. A veces no está tan a nuestra mano, pero en otros casos, pues sí, tal vez sí lo vaya a estar. Por ejemplo, cuando tenemos cuestiones como de estrés agudo, ¿no? O de algunos otros trastornos que tienen que ver con la hiperactivación del cuerpo, pues una medida de cortisol todavía estaría en manos de algunas personas, pero tampoco es como algo que hagamos de cajón. ¿Para qué sirve el trabajo multidisciplinario? Para que le podamos pedir al médico que lo haga por nosotros o al psiquiatra que nos ayude con eso. Muy bien. A otros criterios serían los criterios clínicos y de sufrimiento, que esto ya tiene que ver con lo que hacemos presencialmente los psicólogos, ¿no? Pues el clínico es empezar a la presencia de los signos y los síntomas, o sea, de la descripción de lo que vive y de lo que nosotros estamos observando. Signos, como puede ser, las cosas que son evidentes, como por ejemplo la hipertaquilalia, que la persona está hablando muy rápido, la agitación motora, su discurso empieza a ser como redundante o tangencial, se va para otros lados, y no, yo le pregunté de una cosa, pero me empezó a desarrollar de otra. Y eso empieza a hablarnos un poco sobre, esto es como este lenguaje o el contenido de sus ideas empieza a terminar cuestiones fantasiosas, de persecución, delirantes, empezamos a identificar un potencial síntoma, no el diagnóstico, un síntoma de esquizofrenia paranoide, por ejemplo, ¿no? Y como les decía, bueno, está el DSM-5, está bien, sí nos va a poder ayudar como a orientarnos, pero no es lo único que tenemos que hacer. Mm, No piensen que es tan sencillo. Y obviamente la parte del sufrimiento, que esta es creo que la que todos estamos como entendidos de que existen en los problemas de salud mental. Pero, ojo, la parte curiosa es que no siempre vamos a encontrar que existe sufrimiento. Para una persona con un trastorno, o por ejemplo, ahorita que me estaba platicando, un trastorno bipolar en una fase maníaca, pues no hay una queja, no está nada mal, todo al contrario está bien. Pero las personas para afuera de él están sufriendo por miedo, por intranquilidad, porque ya dijo que iba a hacer esto y se puso violento y agresivo, entonces ok, o sea, no es tan sencillo como el simplemente decir vamos a buscar que la persona esté triste o mala o enojada, sino que puede estar en un momento de mucha euforia. Entonces se me acaban un poco como los ejemplos, pero por ejemplo otro podría ser el del que en personas con TDA pues son como personas que pueden concentrarse mucho durante varias horas, personas analistas de datos que pueden estar 7 horas viendo su pantalla y haciendo análisis tras análisis y decir es que yo estoy bien, pero se están descuidando otros elementos de su cuidado de su casa, personal, su familia. Entonces, no es que necesariamente tenga que ser sufriente, sino que empieza a ser desadaptativo. Ya para terminar, porque sí vamos a terminar justo en poquito en la hora, sí. Están los últimos criterios, que son los sociales y de interferencia. Aquí es donde un poco, ¿cómo decirlo? Aquí sí depende de dónde de quién, con quién te juntas y de con quién estás, ¿no? Y de a quién te acompaña. ¿Por qué? Porque el cuestión de, por ejemplo, el criterio social tiene que ver mucho sobre la cultura, sobre lo que se considera normal dentro de tu cultura y dentro de tu grupo social. Pero entonces, ¿hasta qué grupo, qué tan grande debe de ser el grupo social para saber o para compararnos? ¿Tiene que ser solamente nuestros compañeros del barrio? Quizás algunos de los compañeros del barrio toman alcohol hasta desmayarse, pero lo vemos normal, pero es algo normal en en mi sociedad. Tú te estás refiriendo a que tenemos que compararnos con lo social más amplio. Pues en México hay muchos lugares donde se bebe hasta perder la conciencia, ¿no? Entonces, ok, entonces está bien que me ponga así. No, ve y checa los estadísticos de la encuesta nacional de consumo de alcohol y tabaco y ¿qué vas a encontrar?
que genuinamente un porcentaje muy reducido de la población mexicana, o sea, no supera más del 40%, han bebido alguna vez en su vida y los que beben constantemente representan un porcentaje más bajo, como el 20%. Entonces dirás, ¿cómo? O sea, quiere decir que no todos toman en México, efectivamente, no todas las personas en México toman, por muchos motivos. Sí, tal vez uno de ellos es que no nos alcanza, ¿no? O no toman a este nivel tan fuerte. Entonces, la cuestión es como con quién te juntas y con cuántas personas te estás tomando como referencia. Lo que sí es importante que no perdamos de vista es que estos criterios, sobre todo los sociales, han pasado, han tenido que son como los que más lodo han tenido que cruzar. Porque resulta que lo que es anormal para cierta cultura y para cierto momento en la historia, pues resulta que no era tan malo y que realmente para qué nos hubiera tenido que importar en primer lugar, por ejemplo, la homosexualidad y la disforia de género, bueno, no, la homosexualidad y la bisexualidad y otras formas de orientación, identidad sexual, la transexualidad entre ellas, eran conductas anormales, ¿no? ¿Y por qué pongo esta imagen como un poco como bíblica? Porque muchos de los trastornos mentales tienen esa como difícil estampa, o sea, como ese tatuaje que es todavía no pues, sabemos cómo borrárselo completamente, de una lógica religiosa y una epistemología de moral, ¿no? De lo que debe de ser bueno. Es que venimos al mundo a reproducirnos y entonces esto ya es, espérame tantito, o sea, sí señor, gracias, pero usted vive en creció en los 1940, entonces nos damos cuenta de que tampoco afecta en la persona, o sea, no está desintegrándola, no le está generando sufrimiento, le genera más sufrimiento que tú la discrimines, ¿no? Entonces, aquí sí quiero que ustedes siempre consideren que algunos de los diagnósticos mentales, sobre todo hasta hace poco, también por ejemplo el de consumo, el trastorno por uso de sustancias, venía como con ciertos, como hay garrapatas, vamos a llamarlo así, como religiosas morales, ¿no? Actualmente en el DSM-5 ya se cambió la clasificación y del gradiente, o sea, como de los niveles del trastorno por uso de sustancias, ¿no? Que ahora se llama leve, moderado, grave y etcétera. Pero en el DSM-4 apenas hace unos 15 años, muchos de ustedes tal vez lo hayan escuchado en alguna plática, se decía que el consumo se podía clasificar entre uso, abuso y dependencia, ¿no? Y entonces ahí con esas palabras de abuso y dependencia ya había una cosa como muy moral, como, ay, es que eres débil y eres dependiente de una sustancia. Uy, no, es que tú eres un abusador, ¿no? O sea, es como de, ahí vienen esas etiquetas fuertes. Y por último, la de la interferencia del funcionamiento es quizás la más importante en la práctica. O sea, qué tanto evita que la persona pueda hacer lo que debería ser llevar una vida normal, ¿no? No estudiar, mantener relaciones, suena interferencia, pero ojo, aquí viene, y por eso puse la foto de este hombre que representa mucho de lo que no me gusta en el mundo, que es estos hombres que defienden mucho la cosa de la masculinidad hegemónica, no cuestionada, de es que deberemos de ser los hombres como fueron nuestros abuelos, bisabuelos, porque eran, o nuestros padres, porque eran un derroche de salud mental seguramente ellos, ¿no? Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, el de la interferencia del funcionamiento, que es los consejos, las ideas que fomentan este tipo de personas van enfocadas en que tú mejores, que tú seas dueño de tu vida, que te cuides, que seas más, ¿no? O sea, que tú crezcas y te desarrolles en la vida. Parece que te está empezando a como a hacer como, no, no te interfieras, funciona, funciona, funciona. Pero lo hace desde un lugar en el que es tan pequeño su mundo de referencia que cuando entre la persona que escucha este tipo de consejeros, entre a un mundo un poco más amplio, se va a topar y va a empezar a experimentar frustración terrible. Va a dejar de poder funcionar. O sea, en su mundo chiquito sí funciona. Afuera ya no va a funcionar. Entonces, otra vez, ¿es patológico o no es patológico? ¿Sirve para hacer un diagnóstico? Pues si la persona nunca sale de ese pequeño espacio donde todos piensan que las mujeres son lo peor, como que todo todo se ha arruinado gracias a las mujeres, si se mantiene ahí, pues no le va a pasar nada, va a crecer bien, pero híjole, si quiere estudiar una carrera universitaria, si quiere tener una vida pareja feliz, si quiere tener hijos, va a sufrirlo mucho, muchísimo. Entonces ahí es donde tenemos que ir viendo que no es tan sencillo decir esta cuestión del funcionamiento.
porque en algún momento puede estar funcionando, pero después decir, ya no está funcionando. Esas pequeñas sutilezas sobre la psicopatología es lo que les traía el día de hoy para que pudiéramos platicarlas. Y ya para terminar, pues no se olviden de que está aquí que hablamos el día de hoy de estos criterios que ustedes tienen que checar en el caso de Jessica, ¿no? O sea, de cómo se observan. O ustedes dicen, ok, es que esto sería un buen ejemplo. Esto podríamos abordarlo desde lo estadístico. O esto podría ser abordado desde lo fisiológico, biológico, desde lo estructural, desde los síntomas, inclinándome y haciendo una descripción de su caso. Déjenme ver si aquí tengo. Aquí ya son mis referencias. Bueno, la próxima arreglo bien esta cámara porque no sé por qué ahora estuvo fallando. Pero, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta este momento de lo que vimos? Yo sé que fue una embarrada y fue muy rápido, pero podemos seguir platicando estas cosas a través del foro general. ¿Alguien duda, pregunta, cuestionamiento, necesidad de comentar algo, sumar algo? No, todo muy interesante, profe. Ujú. Gracias. Esme, por favor, adelante, te escuchamos. No, solamente agradecer porque amplió un poquito más el tema. A veces, bueno, yo al realizar las tareas pasadas había como en mi mente confusión y al buscar más referencias, eh, como que ahora que es acá y allá, pero ahorita ya acabo de, como que englobó todo lo que ya traíamos recapitulando. Muchas gracias, Neta. No, gracias a ustedes por su tiempo, por entrarse por este tema, por querer estudiar psicopatología, ¿no? En este módulo. Ya, y esta es una pregunta distinta, que es, ¿qué se llevarían? Pueden ponerlo dentro de la ventana del chat, pueden abrir su micrófono. ¿Qué se llevarían de esta sesión sincrónica? Que no debemos de, bueno, como usted explicó, al empezar pues a evaluar, a observar, no debemos de etiquetar, ¿no? Tenemos que voltear a ver todo el contexto de la persona que se acerca, como Jessica, ¿no? A observar. No tenemos, creo que toda la información, pero eh, hay que ir más allá de, ¿no? Aprender a eso, a no etiquetar antes de. Ok, me da gusto que se lleven eso, sobre todo de lo de no etiquetar. Ajá. Sí, 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 sigue viendo. Sí, ok. Muy bien. Ok, no etiquetar. Darte su entorno. Muy bien. ¿Alguien más? Que no debemos etiquetar es parte de la empatía, además del control de la salud, no es la enfermedad. Ok, si se llevan eso, perfecto. Ya compartimos un objetivo de este módulo, que es no nos quedemos con la idea de que eh, la enfermedad, lo contrario de la enfermedad mental es la salud mental, porque no es así. Yo también me llevaría esto que sí, también crean lo que es difícil de entenderlo, pero a lo mejor de primer momento, pero sí, los trastornos no son una cosa existente en sí misma. Las creamos para poder ayudar a las personas, para poder entender lo que le pasa. Pero lo que se necesita seguir investigando, entendiendo y descubriendo la psicopatología es vasto. Hago un especial llamado a las personas que quieran hacer, investigar, indagar sobre, oye, ¿cómo que se muestra diferente? O sea, siempre nos quedamos con esta idea, ¿no? Ya para terminar, con esta idea de que no es que la depresión se muestre de manera distinta en hombres y en mujeres. Y entonces los síntomas como propios o lo que se describe muchas veces en los manuales diagnósticos son las manifestaciones como más de mujeres. Ok, sí. Decimos, pero los hombres se pueden mostrar más como irritado, enojado, retraído, etcétera. ¿Por qué no existe esa misma diferenciación por género y por sexos en todos los demás diagnósticos? Eso es verdaderamente preocupante. Debería de haber esa diferencia para que no tengamos que estar esperando para que mujeres a los 30 años empiecen a estudiarse que tienen TDA o que tienen autismo. Eso es una cosa que les invito a que no pierdan y no muevan el renglón si les interesa esta parte de la psicopatología. Bueno, pues estaremos en contacto a través del foro general, a través de, el mensajero. Recuerden que si alguien quiere decir algo más, ¿abrió alguien el micrófono? Estas son de carne y estas son de queso. Ok, gracias. Yo, Entonces, profe, sí, adelante. yo me llevo de esta sesión que pues no podemos, una, precisamente etiquetar al paciente con un diagnóstico.
Otra, que lo debemos de ver desde su historia y que debemos individualizar. ¿Qué? Que tenemos, eso es bonito. Tenemos que individualizar, individualizar y hacer sentir pues, ¿saben? Eso que sí, lo que lo rescato es hacer sentir a la persona individuo. Ujú, O sea, que es, sí, exactamente. o sea, sí llegaste igual que todos los demás, que estás en el IMSS, y estás en el seguro y estás en un consultorio y piensas que te vamos a enchuchar como todos y es, no, a lo mejor tú no necesitas, a lo mejor sí, pero porque te va a resolver ciertas cosas que a ti te son importantes, no porque el psicólogo lo diga, ¿no? Bueno, y me estaba quedando un poco como en el encierre ya. Comunicarnos, subo esta grabación junto con las diapositivas al foro general. Reviso sus ensayos, intento que sea en la misma semana, creo que hasta el momento lo he logrado, para que reciban su calificación en la misma semana, por eso se me puede atrasar unos 3, 4 días, por ejemplo, el día de hoy, pero sí estoy atento a lo que ustedes me comenten y a las dudas que tengan. Nos estamos viendo en la siguiente reunión sincrónica, esperando que esto coopere más, lo de la velocidad de la cámara. Y sin más, cuídense mucho, que estén muy bien y estamos en contacto. Gracias, Gracias, maestro. profe. Igualmente. Bye. Hasta luego a Muchas todos. gracias. Buena tarde. Buena Hasta luego, tarde. profe. Hasta luego. Gracias.